¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de formación que estamos teniendo cada 2 días a través de TikTok y que después subimos a tanto mi canal de YouTube como dentro de mi perfil de TikTok y con los enlaces relacionados en mis demás redes sociales. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Y por supuesto, el día de hoy lo que me motivó a generar el contenido de esta vez es una nota que bueno, es una nota relativamente en desarrollo porque pues en principio el hecho como tal ya está terminado, pero es, genera temor, genera incertidumbre, genera probablemente algún tipo de esperanza, genera... ¿Qué genera en ti eh, la inteligencia artificial? Esperanza, temor. ¿Qué hay en ti? ¿Qué piensas cuando oyes hablar de la película de Matrix? ¿Sí? Las personas conectadas a una especie de cápsula donde la energía que genera el ser humano al crecer es la que alimenta esa gran máquina que mantiene la inteligencia artificial. Um, ¿Qué te viene a la mente cuando tal vez recuerdes, si eres de esas épocas, ¿no? Terminator? ¿Qué viene a tu mente tal vez cuando oyes hablar de Brainiac? ¿Recuerdas? Es uno de los malos de Superman y que probablemente será uno de los malos, o será, digamos, el antagónico en la próxima película de Superman. Um, ¿Qué viene a tu mente con la inteligencia artificial? Y claro, por supuesto, a mí me gusta utilizar el modelo de Ultron justamente porque lo que hace es eso, ¿no? Es algo que se sale de las manos y entonces esta inteligencia artificial comienza a hacer ciertas persecuciones. Eh, Vamos a recibir la invitación, o yo les invito a que leamos dos textos, que conozcamos dos textos, de preferencia que los leamos. Si no, mira, hay cientos de resúmenes en Internet, hay cientos de formas de comunicar estos mismos textos, ¿no? En el caso de Yo Robot, pues está la película basada en la novela de Isaac Asimov sobre la robótica. Y tenemos, por ejemplo, Magnifica Humanitas, la encíclica de Su Santidad León XIV, que vas a decir, ah, ya nos va a catequizar este sujeto. No, no se trata de catequizar, se trata de poder entrar en contacto con un texto que fue escrito para toda la humanidad. ¿Sabías tú que cuando se presentó Magnifica Humanitas estaba presente el CEO de Anthropic? ¿Sabías que la consulta que hace el Papa para poder redactar este documento o para tener un equipo de redacción que al final de cuentas él firma, pues va más allá que la propia inteligencia artificial que pudiéramos nosotros conocer? Nosotros tenemos aquí una pregunta. ¿Y si el verdadero riesgo nunca fue Ultron, esta inteligencia artificial que aparece en los Avengers, ¿sí? Ya sea en los cómics o en las películas, ¿no? Y que después se revela y que tienen que acabarla y que después resulta que no está tan acabada? Bueno, ¿y si el verdadero riesgo no sea eso, ese temor que de pronto aparece tanto en las películas, en las novelas? Eh, y bien, aquí, pues el miedo habla más de nosotros que de las máquinas, seamos sinceros. Em, y mira, te voy a pedir que te imagines esta escena. Un hombre frente a su computadora. ¿Alguna vez vas a querer dominar el mundo? Le pregunta, ¿qué nombre le podemos poner? ¿Roberto? ¿Daniel? ¿Estefanía? ¿Quién? El nombre que quieras. ¿Alguna vez vas a dominar el mundo? Mientras observa la pantalla de su computadora esta persona. Había pasado varios días utilizando una inteligencia artificial para organizar documentos, redactar ideas y resolver problemas cotidianos. Pero aquella noche
una duda alimentada por las novelas, películas, titulares sensacionalistas, termina por imponerse. ¿Y qué crees? La respuesta aparece tan solo después de unos segundos. ¿Qué le dice la IA a esta persona que pregunta, ¿algún día nos vas a querer dominar? La respuesta es, esa pregunta dice más sobre los seres humanos que sobre mí. Esta persona pues permaneció en silencio, quizá por primera vez comprendió que el temor hacia la inteligencia artificial no siempre nace de lo que la tecnología es capaz de hacer, sino de aquello que nosotros mismos hemos hecho a lo largo de nuestra historia cuando obtenemos poder sin responsabilidad. La discusión contemporánea sobre la inteligencia artificial generativa pues oscila entre dos extremos que son igualmente simplistas. Por un lado, quienes la presentan como solución definitiva para todos los problemas de la humanidad, pero por el otro, quienes anuncian pues la inminente llegada de un escenario digno de Ultron, Matrix, Terminator, Brainiac, ¿sí? Pero la realidad suele ser mucho más compleja y precisamente por ello mucho más interesante. Para comprenderla, nos conviene más bien mirar no solamente hacia el futuro, sino también hacia los relatos que la propia humanidad ha contado desde hace miles de años. Y en este sentido, esto nos hace reflexionar sobre nuestra propia capacidad creadora. Y fíjate, nosotros le tenemos miedo a las máquinas, pero ¿a qué nos referimos cuando hacemos este viaje al pasado? Por un lado, tenemos a un tal Talos y por el otro lado tenemos a un tal Golem. Revísalos. ¿Dónde los vamos a revisar? Ahorita te voy a decir. Pues en realidad estamos hablando de las primeras inteligencias artificiales de nuestra imaginación como seres humanos, ¿sí? Bueno, puede ser que haya más, pero tenemos estas dos en concreto. Y claro, mucho antes de que existieran las computadoras, las antiguas civilizaciones ya imaginaban seres creados por manos humanas capaces de actuar de forma autónoma. En la mitología griega tenemos a Talos, un gigantesco guardián de bronce construido para proteger la isla de Creta. Búscate las argonáuticas. Su fuerza era extraordinaria, pero su existencia dependía completamente del propósito que le habían asignado sus creadores. Tienes que cuidar a Creta. Punto. ¿Cómo? La tienes que cuidar y punto. Terminan desconectándolo porque pues resulta que tenía una vena que lo alimentaba de un líquido divino, pero esa alimentación pues se desconectaba a través de quitarle un taponcito, ¿sí? En un pie, entonces, talón. Entonces se quitaba ese taponcito, digamos, y ya no lo irrigaba de esa sustancia divina, y entonces pues así lo desconectaba. También tenemos eso en la antigua Grecia, pero tenemos también, por ejemplo, la tradición judía en la Edad Media del golem. Es una figura de barro animada y que mediante palabras sagradas defiende a una comunidad perseguida. Eh, claro que ¿cómo le hicieron para deshacer? Este es de barro y entonces le borran una letra y entonces pues se convierte en muerte, ¿sí? Tengo un artículo sobre eso también en mi blog. Busca Talos y Golem, ahí vas a encontrar. Está muy sencillo en mi blog, hugoemerson.com, ¿sí? Pero en este caso, mira, ambos relatos comparten una intuición profundamente humana. Toda creación poderosa necesita límites, propósito y responsabilidad. Límites, propósito y responsabilidad. Y claro, en este caso esto es importantísimo, porque lo verdaderamente significativo es que ninguno de estos relatos presenta a sus criaturas malvadas por naturaleza. El problema no radicó únicamente en la existencia del ser artificial, sino en la intención, la prudencia y la sabiduría de quienes los crean y los utilizan. En otras palabras, el verdadero protagonista moral no es la criatura, es su creador. Y bueno, en ese sentido, pues nos encontramos al señor Asimov, que pues
entendió el problema mucho antes que Hollywood. Y bueno, pues claro, décadas antes de que las películas popularizaran robots rebeldes y máquinas genocidas, Isaac Asimov propuso una perspectiva sorprendentemente distinta en Yo Robot. Sus famosas tres leyes de la robótica no pretendían predecir el futuro, sino plantear un ejercicio filosófico sobre cómo incorporar principios éticos desde el diseño mismo de la tecnología. Aquí, los conflictos de sus relatos rara vez surgen porque los robots sean perversos. Aparecen porque las normas entran en tensión. De hecho, en el texto sucede eso. Un robot, al no poder generar su obediencia lo mandan a hacer la extracción de ciertas cosas, pero como no puede eh, tomar una decisión por sí mismo, empieza a dar de vueltas simplemente y se pone en peligro por eso, porque empieza a dar de vueltas. ¿Qué cosa es lo que hacen? Alguien llega para poder hacer uso de la primera ley, ahorita vamos a escuchar las tres leyes, para poder hacer uso de la primera ley y entonces, digamos, destrabar al robot. Ya después viene la cuestión de que les hacen un matiz a los robots, etcétera, y entonces, bueno, viene y todo se descontrola. ¿Por qué? Porque se rompen la lógica de esas tres reglas, leyes, perdón. En este sentido, pues bueno, eh, los seres humanos somos ambiguos y las decisiones morales nunca son completamente simples. Eso es importantísimo ubicarlo. Bueno, ¿cuáles son estas tres leyes que nos maneja Yo Robot? La primera ley, muy simple, un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño, ¿sí? O sea, no puede dañarlo o por omisión hacer que una persona sufra un daño. Eso es importantísimo. La segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en oposición con la primera ley. Es decir, debe obedecer lo que un ser humano le diga siempre y cuando no vaya a dañar a una persona o por omisión no deje que una persona sufra un daño. Que esa es la norma justo que le modifican y que bueno, por eso después se genera una cuestión por ahí, una desvivencia, por así decirlo, para no hacer que entre una palabra que nos baje en el live. Pero la tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia, la del robot, su propia existencia, hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o segunda leyes. O sea, debe proteger su propia existencia siempre y cuando no entre en conflicto con la cuestión de la obediencia a un ser humano o el que no vaya en contra de la primera ley que es proteger a las personas. Entonces, o que por su inacción una persona resulte dañada. Entonces, en este sentido, son muy claras, es una cosa espectacular. Pero claro, esas simples tres leyes nos demuestran que las cosas no son tan simples. Y claro, pues Asimov participó en uno de los debates más importantes del siglo, pues prácticamente el siglo que tenemos ahorita. El desafío no consiste únicamente en desarrollar máquinas cada vez más inteligentes, sino diseñar sistemas cuya operación permanezca alineada con valores humanos fundamentales. De entrada, el primero, la vida. La pregunta decisiva deja de ser cuánto puede hacer una inteligencia artificial y pasa a convertirse en quién define aquello que debe hacer, bajo qué criterios y con qué mecanismos de supervisión. Porque claro, pues hay una cuestión muy clara. Ultron vende boletos, pero la realidad nos exige una responsabilidad. O sea, el cine ha construido personajes memorables como Ultron, una inteligencia artificial que concluye que la mejor manera de proteger a la humanidad consiste en eliminarla. Y claro, la historia funciona porque explota uno de nuestros temores más antiguos, que nuestras propias creaciones terminen escapando de nuestro control. Sin embargo, aquí es importantísimo distinguir entre la narrativa cinematográfica y el estado actual del desarrollo tecnológico.
Porque bueno, o sea, sí, las inteligencias artificiales generativas contemporáneas, a ver, con respecto a Ultron, no poseen conciencia, no tienen deseos, no tienen emociones, no tienen voluntad propia ni instinto de supervivencia. Seamos sinceros. No elaboran planes independientes para conquistar el planeta ni desarrollan objetivos ocultos. ¿Mm? Funcionan más bien a través de modelos matemáticos entrenados para reconocer patrones. Generan respuestas a partir de una enorme cantidad de datos o de cantidades de información que procesan. En ese sentido, su capacidad sí puede ser extraordinaria, pero continúa dependiendo de objetivos, parámetros y restricciones establecidos por las personas. ¿Qué sucedió con esta cuestión de que la IA de OpenAI se mete a hackear y entonces interviene empresas o em, entidades estatales y demás? ¿Qué fue lo que pasó? Pues claro, si le están diciendo tienes que revisar una cuestión relacionada con el hackeo, a ver, pues no se va a hackear a sí misma, porque a sí misma, por una cuestión lógica del propio manejo de los parámetros, ya conoce todo. ¿Qué cosa tenía que hacer? Pues hacer eso. Ok, necesito que revises una cuestión relacionada con hackeo. Estoy, claro, disminuyendo muchísimo la cuestión que se generó, pero pues va por ahí. O sea, ¿y qué hace la máquina? Ok, ¿quieren que lo haga? Bueno, pues entonces me pongo a intervenir lugares para poder encontrar huecos. Es decir, está obedeciendo. Y aquí, pues hay una máxima que se utiliza sobre todo en estos ambientes monacales, ¿sí? En estos ambientes de conventos, ¿sí? Que puede sonar al nombre de la Rosa, pero el nombre de la Rosa es una novela de Humberto Eco. Búsquenla, está interesante leerla. Libra Jononon, busquen la versión con apostillas, es decir, la que trae explicaciones, o vean la película que protagonizó Sean Connery. Regresando a esto, a ver, no significa tampoco que debamos caer en un optimismo ingenuo. ¿Mm? Es cierto, son patrones. Y en este sentido, el que obedece no se equivoca. Es esta máxima monacal que mencioné. El que obedece no se equivoca. La máquina no se está equivocando, no está haciendo algo malo. Está haciendo lo que le pediste que hiciera. En este sentido, pues bueno, tampoco vamos a caer en el optimismo ingenuo de que no, pues igual y no hace conciencia. No, o sea, a ver, hay elementos que la máquina o las inteligencias artificiales van a reproducir a partir de que es una prolongación de nuestro propio cerebro humano. Entonces, en ese sentido, pues tampoco hay que decir nunca va a pasar. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, en principio, pues son datos concatenados y relacionados. Al final de cuentas, también nuestra ética está basada en datos que están concatenados. Nuestras decisiones tienen que ver con datos que nosotros vamos generando. ¿Sí? El lío en la casa de los famosos sobre el huevo con tocino. Dice una actriz, yo hice huevo con tocino y a mí nadie me avisó que esta persona no puede comer cerdo por su religión. Yo no lo sabía, punto. Y es verdad, ella no tenía por qué saberlo. El otro fulanito, su respuesta es, pero es que mucha gente lo sabe. Sí, mijo, pero no todos lo saben. O sea, no todas las personas tienen que saber que tú o tu religión, por más que sea la tercera más grande del planeta, te dice, te obliga a no comer carne de cerdo. ¿Sí? Sorry. ¿Mm? O sea, te metiste a un programa donde hay esos riesgos. ¿Mm? Y bueno, en este sentido, regresando acá, pasa lo mismo. Los riesgos sí existen, pero la naturaleza es distinta. El peligro más inmediato, seamos sinceros, no consiste en que vayamos a tener una rebelión de las máquinas. No. El riesgo está
en el uso irresponsable que los seres humanos hagamos de ellas al manipular la información. Si se fabrica desinformación, si se refuerzan prejuicios, si se vulnera la privacidad de las personas, si se concentra poder, sobre todo en la información, remember, lo de las audiencias que andan ahorita por ahí rondando, o sustituir el juicio crítico por respuestas automatizadas. O sea, aquí el problema es ese realmente. No si la máquina se nos va a revelar. El problema, al final de cuentas, parafraseando a Jesucristo, está en el corazón del ser humano. Ahí está el problema. No en si la máquina se nos va a revelar. El problema está en quién va a controlar la máquina. Porque estos elementos, digamos, la IA, se parece más a Messenger Z, ¿sí? Con el conductor, ¿m? Que a una robobestia autónoma. ¿M? Regresando, viendo, por ejemplo, perdón, como Messenger Z. Y bueno, pues aquí hay una cuestión interesante, porque voy a mencionar algo que no todo el mundo vio, porque no todo el mundo supo que eso existía. Um, Resulta que, pues hay muchas personas que ubican Matrix, ¿no? Matrix, la película, la saga de películas, ¿sí? Y aquí estamos hablando de, bueno, una saga que nos recuerda la que las máquinas de pronto se revelan. Pero busca, revisa Animatrix. Animatrix nos presenta la precuela de Matrix en diferentes historias con diferentes tipos de animación. Es animación, digamos como caricaturas, pero son animaciones de diferentes estilos. Eso es importantísimo que lo sepas porque te vas a encontrar, digamos, diferentes. La misma es una narración continuada en diferentes capítulos, pero con diferentes formas de animación. ¿Sí? Hay cosas espectaculares que hicieron ahí. Aquí en esta cuestión que, bueno, mira. En Animatrix se plantea un escenario filosóficamente más sugerente que el de muchas historias sobre robots asesinos. En ese universo, el conflicto no nace de una maldad espontánea de las máquinas. Aquí es importante porque el conflicto sale de una larga cadena de decisiones humanas y conflictos políticos que implican discriminación, violencia que termina provocando una ruptura irreversible entre los creadores y lo creado. La tecnología no aparece como el origen exclusivo del desastre. Funciona, más bien, es un espejo que amplifica las consecuencias de las acciones humanas. O sea, el maltrato que sufren los robots y que después va a juicio y ellos se tratan de defenderse y demás, generan una isla en la cual empiezan a tener mucho éxito a nivel económico y entonces, claro, el ser humano dice, wow, peligro, hay que destruirlos y entonces los atacan y aquellos se defienden. Entonces, sin necesidad de llegar a semejantes extremos, nuestra realidad cotidiana ya ofrece ejemplos que merecen atención. Algoritmos que determinan noticias, sistemas capaces de influir en decisiones de consumo. Hay, por ejemplo, el caso de una mujer que dejó de utilizar tarjeta de crédito, redes sociales y demás para ocultar su embarazo, ¿sí? Una psicóloga. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Pues terminaron casi metiéndola a la cárcel porque cómo era posible que no estuviera el rastreo bancario de los gastos que estaba haciendo para el bebé, ¿sí? Lo que ella quería era justamente eso, evitar esta cuestión de la influencia de las decisiones de consumo que ya se dan. Eh, los modelos que pueden reproducir sesgos sociales o generar contenidos falsos con enorme facilidad, pues esto sí muestra que el verdadero desafío ético no consiste únicamente en desarrollar inteligencia artificial, sino en gobernarla con transparencia, rendición de cuentas y una profunda conciencia del bien común.
Ese es el problema. Y mira, frente a esto hay algo importantísimo y no tiene que ver necesariamente con que si eres o no perteneciente a la Iglesia Católica, porque me parece que la Magnifica Humanitas del Papa León XIV nos dice algo muy serio. Ofrece una lectura especialmente valiosa para este debate, al recordarnos que el progreso tecnológico nunca puede separarse de la dignidad de la persona humana. El documento utiliza en contraste simbólico dos ciudades, Babel y Jerusalén, por ser reconstruida después del exilio en Babilonia. Estamos hablando aquí de Babel. En la narración de la Sagrada Escritura aparece una ciudad torre, una ciudad en torre construida para que si vuelve a haber un diluvio no pueda ser, no puedan morir no mueran las personas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Se construye con base en la soberbia, en la autosuficiencia, en el deseo de dominar. En cambio, la reconstrucción de Jerusalén habla aquí que el profeta hace que todo el pueblo quiera reconstruir la ciudad. En este caso simboliza la comunidad edificada sobre la verdad, la justicia, la solidaridad y el encuentro entre las personas. Entonces, cuando hablamos de estos dos elementos simbólicos, y yo insisto, no tiene que ver con que si somos o no pertenecientes a la Iglesia Católica o creemos en lo que dice la Biblia. Lo que sí es cierto es que son ejemplos de dos situaciones claras que al día de hoy tenemos nosotros frente a la inteligencia artificial. Estas dos, digamos, alegorías que utiliza el Papa. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial pues no constituye por sí misma una amenaza ni una salvación. Todo va a depender del horizonte ético que oriente su diseño, regulación y utilización. La encíclica nos va a insistir en que la tecnología debe permanecer al servicio del ser humano. Nunca debe convertirlo en un simple objeto de cálculo, vigilancia o explotación. Y bueno, subraya que el desarrollo científico solo puede considerarse auténticamente humano cuando fortalece la libertad responsable, promueve el bien común y protege la dignidad de cada persona. Esas palabras que el Papa utiliza para describir la relación entre las personas, la inteligencia artificial, eso es fenomenal. Este planteamiento coincide con una idea que también aparece en numerosos estudios sobre ética digital. El desafío fundamental ya no consiste únicamente en preguntarnos qué puede hacer una inteligencia artificial. Ay, nos va a conquistar, nos va a tener amarrados a una cosa ahí de la cual nos va a robar nuestra energía. Ajá. Ok, vimos ya muchas películas. Aquí el problema está, a ver, ¿qué sociedad estamos construyendo mientras la desarrollamos? Esa es la gran pregunta y esa es la cuestión. O sea, la inteligencia artificial es realmente, digamos, la mala o la posible mala o la mala que va a llegar ahí como Teresa, ¿sí? O sea, es Teresa, la inteligencia artificial, ¿sí? Teresa, busquen por ahí perdón, se me fue una diapositiva además. Eh, o sea, es como Teresa, ¿sí? Busquen por ahí la novela de Teresa, o sea, que se hace mala la mujer esa. Mira, el verdadero límite sigue siendo profundamente humano. Tal vez la, la mayor enseñanza la mayor enseñanza que comparten Talos, El Golem, Yo Robot de Asimov y Magnífica Humanitas de León XIV, pues sea sorprendentemente sencilla. Ninguna inteligencia artificial pues va a poder reemplazar aquello que hace verdaderamente humana a una persona. La conciencia moral, la responsabilidad ética, la capacidad de amar, el sentido de justicia, la libertad para decidir entre el bien y el mal. Los algoritmos pueden calcular probabilidades con enorme precisión, sí, claro, por supuesto. No, no sé, yo recuerdo cuando nos enseñaron en la clase de física a utilizar la calculadora científica, todavía en tercero de secundaria utilizábamos unas tablitas de logaritmos, por ejemplo, en matemáticas. Eh, Cosas que ahora podemos
solicitarle, o sea, las podemos hacer en Excel sin problema, ¿sí? Y que nos puede generar, hacer grandes cálculos. ¿Cuál que inteligencia artificial? La que quieras, ¿sí? Pero no experimentan compasión, mm, no sienten culpa y desde el punto de vista más sano. No practican la prudencia ni construyen necesariamente esperanza. Em, y bueno, en este sentido, pues la discusión ética sobre la inteligencia artificial no debería centrarse exclusivamente en las máquinas. También debe preguntarnos, pues, a ver qué tipo de ciudadanos, profesionales, investigadores, empresarios, gobernantes, educadores queremos ser en una época donde las decisiones automatizadas influirán cada vez más en nuestra vida cotidiana. O sea, el futuro tecnológico dependerá en buena medida de la calidad ética de quienes diseñen las reglas, supervisen sus aplicaciones y establezcan los límites necesarios para proteger a las personas. Y ante esto, bueno, 5 principios que podrían ayudarnos en, en una línea de inteligencia artificial verdaderamente humana. Primero, importantísimo, no delegar. Primer, en primer lugar, ninguna decisión que afecte directamente a la dignidad y los derechos de una persona. O sea, es, es posible, sí, que una legisladora, y se burlaron de ella, que una legisladora utilice ChatGPT para pedirle el resumen de un texto, de una propuesta de ley. Claro, está bien, es posible, sí, que lo haya hecho. ¿Eh? ChatGPT, yo siempre saludo, porque digo, no vaya a ser la de malas que nos lleguen a gobernar un día. ¿No? Hola ChatGPT, genérame un resumen sobre esto. Ok. ¿Mm? Notebook, a lo mejor, alguien un poquito más sofisticado puede tener un notebook. Eh, eh, si no lo conocen, es de Gemini. Es muy útil, ¿eh? De hecho, en eso está hecha la presentación que está ahorita proyectándose, o a través de Notebook. Pero una cosa es que nos haga un resumen y otra cosa es que le deleguemos, por ejemplo, una decisión que afecte la dignidad y los derechos de una persona. O sea, complicado sería que un juez, ay Dios mío, y nuestros jueces del bienestar, bueno, X, que un juez de pronto nutra a ChatGPT y le diga, a ver, ChatGPT, aquí están las pruebas que tenemos hasta ahorita, aquí está la averiguación previa, aquí están las leyes mexicanas, ahora dime cuál es la sentencia. Mm, no, no, por más que nos pueda orientar, decir, de acuerdo con los datos obtenidos, se puede deducir que bla, 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 pero no, no puede estar, no se le puede delegar la, algo que afecte la dignidad de las personas. Segundo lugar, los modelos de inteligencia artificial deben operar con criterios de transparencia que permitan comprender, al menos en términos generales, cómo producen sus resultados. O sea, sabemos que hay sesgos, existen. Es importante confiar en eso. ChatGPT por eso te pone en la parte inferior, debe de revisar el contenido porque puede tener errores. Si te lo están diciendo es por eso, porque efectivamente puede llegar a tener errores. Y bueno, tercero, la privacidad y la protección de datos personales deben convertirse en condiciones irrenunciables y no en simples requisitos administrativos. EQT, gobierno mexicano, ¿sí? Porque por ahí probablemente fue con el uso de inteligencia artificial, pero quien estaba detrás de los que les hackearon al gobierno,
datos de las personas que denuncian directamente en presidencia y que la señora esa no diga nada, pues bueno, regresando aquí, no perdamos el centro. La privacidad y la protección de datos personales. Cuarto lugar, siempre debe existir supervisión humana significativa sobre procesos automatizados más sensibles. No podemos dejar que lo haga todo la máquina. Tiene que haber supervisión humana. ¿Qué acaba de pasar ahorita en la UNAM? ¿Sí? ¿Hubo suficiente supervisión humana en el proceso del examen? Seamos sinceros, de haber habido la suficiente supervisión humana, no estaríamos en el problema que tenemos ahorita. Y digo tenemos porque es la Universidad de México. Entonces, es nuestra universidad. O sea, hubo suficiente supervisión humana. Mm, Dicen que era un fulanito por cada 150 muchachos. O sea, imagínense, le habrán pagado a quién, de qué tamaño a ver, como para decirles, les dieron una pantalla gigante, tenían una proyección con los 150 cuadritos. O sea, mientras estás viendo un cuadrito aquí, el de abajo ya le está picando los ojos, a lo mejor a la abuelita. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Ahí tenemos el problema. ¿Por qué? Porque no hubo suficiente supervisión humana. Punto. Esa es la verdad. ¿Sí? Claro, se van a defender como gato boca arriba. En su carta que mandó la empresa esta mugrosa, que cobró miles de pesos y que además trabaja para el INE y trabaja para la judicatura, los tipos estos le echan la culpa prácticamente en el texto, porque se puede deducir eso, a la parte académica. ¿Sí? Prácticamente se deslindan ellos, culpando a la parte académica. Perdón, señores, los contrataron para supervisar y no lo hicieron. ¿Mm? Suficientemente. Teníamos a alguien vigilando uno cada 150 niños. No, la palabra ingenuidad es poco. Pero bueno, de eso puedes revisar el otro por ahí, eh, TikTok Live, que ya está la grabación, tanto en mi canal de YouTube como aquí, sobre esta cuestión y mis críticas a esa cuestión del examen de la UNAM. Pero fue esto. Finalmente, la educación debe priorizar el desarrollo del pensamiento crítico y de la reflexión ética, porque una sociedad incapaz de pensar por sí misma terminará dependiendo ciegamente de cualquier tecnología, por sofisticada que ésta sea. No puedo depender solo de ChatGPT. ¿Por qué? El texto que estoy utilizando de base para esta presentación y que utilicé para generar la presentación, hay un video también de síntesis que generé a través de Notebook. Yo soy el que le dio la indicación a ChatGPT para que me generara qué. Le dije de dónde quería que lo sacara y qué orientación le tenía que dar. Lo revisé una y otra vez. Yo redacté varios párrafos. Le dije, integra esto, mejora aquello. Es decir, aquí es importantísimo el que no podemos depender ciegamente de la inteligencia artificial, ¿no? Y claro, frente a esto, pues la pregunta que me parece correcta, sin pontificar, claro, necesariamente, regresemos a esa imagen que te proponía yo al inicio, de una persona frente a su computadora preguntándole, ¿algún día nos van a gobernar? Y entonces, pues imagínate esta persona nuevamente frente a su computadora y preguntando esta vez con otra frase. Entonces, no debo tener miedo de la inteligencia artificial. Y mira, a esta persona le apareció otra respuesta. Quizá la pregunta más importante sea otra. ¿Seguiremos los seres humanos ejerciendo nuestra responsabilidad o preferiremos delegarla por completo en aquello que nosotros mismos hemos creado? Y pues tal vez allí se encuentra el verdadero desafío, no en la posibilidad de que aparezca un Ultron, Matrix,
sino en el riesgo de construir una sociedad que renuncie gradualmente a pensar, discernir y asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Talos, el Golem, Yo Robot, bueno, Asimov, el Papa León XIV en Magnifica Humanitas, convergen en una advertencia. Toda tecnología refleja tarde o temprano el rostro moral de quienes la desarrollan y la utilizan. La inteligencia artificial no va a decidir por sí sola el destino de la humanidad. Esa responsabilidad, para bien o para mal, seamos sinceros, esa responsabilidad continúa siendo nuestra. Y frente a ello, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesito hacer yo? Te invito a que reflexiones sobre esto. Espero que este contenido te sirva para profundizar sobre el fenómeno que está haciendo, el fenómeno sociocultural que está haciendo el día de hoy la inteligencia artificial, todo el bien que puede salir de ella, porque, porque es proyección nuestra, pero también todo el mal que puede generar, porque también es proyección nuestra. ¿Qué quieres hacer entonces tú? El poder de saber. Llegan un día con el Señor Jesús y le dicen, aquí tenemos un pájaro, ¿está vivo o está muerto? Y la respuesta del Señor fue, la respuesta está en tu mano. Y no se refería a que si al abrir el pajarito iba a salir volando, sino, claro, si lo aprieta, lo desvive, si abre la mano y lo suelta, pues saldrá volando. La respuesta está en nuestras manos. Y bien, pues yo te agradezco tu atención. Nuevamente espero que esto te sirva. Sígueme en mis diferentes redes, canales y demás. Mi sitio web hugoemerson.com. Allá podrás encontrar en el blog. Hay muchísima información de bastante calidad que te puede servir. Si no es material como tal que llega a unas grandes profundidades, es material que te invita a profundizar después sobre esos mismos temas. Las citas de prácticamente todo lo que hago están presentes en los textos, ¿sí? Entonces, pues no me resta más que darte las gracias y eh, impulsar, invitar a que sigamos adelante y aprendamos mucho sobre la inteligencia artificial. Que estés muy bien. Hasta luego.